Vamos a continuar con el tema del sujeto y comenzamos definiendo el sujeto como es de quien se habla o de qué se habla en la oración. Otra definición más amplia podríamos decir que el sujeto es aquella palabra o grupo de palabras que realizan la acción del verbo. En resumen, podemos decir que el sujeto rige al verbo porque lo determina en número y persona. Ahorita a continuación vamos a ver en qué consiste esto de que rige al verbo y por qué lo determina en número y persona. Existen diferentes tipos de sujetos. Vamos aquí a distinguir dos, ¿verdad? Dos tipos, uno llamado explícito y el otro tácito. El sujeto explícito se le llama así a todo aquel sujeto que está escrito en la oración. Ejemplo, Juan lava su plato. ¿Sí? Aquí podemos ver que Juan está escrito en la oración, por lo tanto, este es un sujeto explícito. Ahora, el sujeto tácito, a diferencia del explícito, este no está escrito en la oración. Eh, y no es que no se encuentre, ¿verdad? Sí está ahí, nada más que está implícito en la oración y lo podemos determinar en este caso por el verbo, por la conjugación del verbo. En este caso, al decir estamos atentos a lo que dices, podríamos pues inferir que el sujeto en este caso es nosotros. Y también vamos a distinguir otros tipos de sujeto, el sujeto simple y el sujeto compuesto. ¿A qué le llamamos sujeto simple? Bueno, pues es aquel que está formado por una o varias palabras. ¿Sí? Puede estar formado por una o varias palabras. ¿Sí? Ejemplo, Alejandro llevó el paquete hasta la oficina. Y el sujeto compuesto puede estar formado por dos o más sustantivos unidos por una conjunción. Y en este caso, observemos que la conjunción y, Alejandro y Alberto, llevaron la caja a la bodega. En este caso, aquí no es que haya dos sujetos, sino que es un sujeto compuesto de dos sustantivos. Y eso es lo que hace que sea o que le llamemos un sujeto compuesto. ¿Sí? Miren aquí, por ejemplo, tenemos a Alejandro, solamente una palabra, y acá tenemos dos sustantivos que forman un sujeto, pero al final de cuentas, eh, eh, pues es uno solo. Ahora, ¿recuerdan ustedes que hablamos que el sujeto rige al verbo en número y persona? Bueno, pues aquí como es Alejandro, es una persona, el verbo en qué va, el verbo está en singular, Alejandro llevó. Pero acá como son dos sustantivos que forman el sujeto, el verbo estará en plural. Alejandro y Alberto llevaron. Por lo tanto, es lo que decimos que el sujeto rige al verbo en número y persona. Bien, ahora vamos a hablar acerca del núcleo del sujeto. Ya hablamos de que el sujeto puede estar formado por algunas palabras, pero puede haber otras palabras que existan dentro de lo que es el sujeto. Por ejemplo, aquí tenemos los alumnos, que es el sujeto, y el predicado llegaron temprano. Pero podemos ver que los alumnos hay dos palabras, ¿sí? De estas dos palabras solamente hay una que es nuclear, es el núcleo, ¿verdad? Y la otra no, la otra en este caso es un complemento. Bueno, aquella palabra que sea el núcleo, ¿sí? Del sujeto es aquella que concuerda con el verbo. En este caso, alumnos llegaron, ¿sí? No es los, ¿sí? Y entonces, los, ¿qué sería? Bueno, ese es un complemento. Más adelante vamos a ver en qué consisten estos complementos. Y un complemento se le denominan modificadores a todos los complementos, que en este caso pueden ser modificadores directos o indirectos. Los modificadores directos pueden ser los artículos. Por ejemplo, vamos a entender dos tipos de artículos: los determinados o definidos como el, la, los, las, y algunos indeterminados o indefinidos como un, una, unos, unas.
También vamos a entender que un modificador directo es un adjetivo. Ejemplo de los complementos del sujeto. Tenemos aquí el núcleo del sujeto, ya quedamos que es lo alumnos nada más, ¿sí? Lo acompaña un artículo y también lo acompaña un adjetivo. Estos son modificadores directos. ¿Por qué se le llaman modificadores directos? Porque modifican en género y número, ¿sí? En este caso alumnos es masculino, por eso ponemos el artículo masculino, si no sería las, ¿verdad? Y como son en plural, alumnos, entonces ponemos el artículo en plural, si no sería el alumno, ¿verdad? Y de igual manera, el adjetivo también es modificador directo, porque si fuera en este caso alumnas, sería las alumnas nuevas, ¿sí? Pues bien, hasta aquí termina la clase y continuaremos en la siguiente. Hasta luego.